Sinceramente, no sé cómo iniciar esto porque la verdad ya tiene un buen rato que no lo hemos hecho. He perdido la cuenta del tiempo. Y de hecho ya nos habíamos visto, pero Ujú. nuestras necesidades como amigos nos habían impedido hacer públicas nuestras pláticas. El tú y yo hablando en un micrófono barato y chafa. Y el tú y yo, Ricardo y Nata, amigos, me gusta. Por más que tú y yo seamos amigos, entendamos, o sea, hay cosas que no te puedo decir aquí. La diferencia es entre lo personal, entre lo íntimo o lo que pasa en nuestra cotidianidad. Ese podría ser nuestro lema. Son cosas a considerar, o sea, si la gente dijera eso, creo que muchos problemas se podrían ahorrar en esta vida. El hecho de proponer algún discurso Ujú. en calidad de consideración te ayuda igual a no imponerlo a otras personas. No ser alguien autoritario o violento, porque fíjate que si hay algo que he aprendido a base de desveladas y mentadas de madre a mí mismo, es que la violencia, bueno, no la violencia, en sí el poder se hace legítimo mediante la violencia, ¿no? Entonces el hecho de que tú y yo podamos, o que yo te dé un discurso o viceversa, ¿no? Que tú me des un discurso donde me impongas algo, por ejemplo, tenemos que grabar cada viernes. Ese tenemos es una condición, no es condicional, entonces de una manera u otra repercutes en mi integridad como persona, entonces eso ya es una forma de violencia. Sí. Cuando tú hablas de otra persona para considerar juntos algo, igual estás considerando al otro. No Exacto. solamente consideras tus propias ideas, porque también incluyes a la otra persona en el momento de explicar algo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo puedes responder a aquello que no es tangible, que es invisible o incluso anónimo? No hay manera como que de hacerle frente. O sea, tú sabes que está porque la acción se ha realizado, Ujú. porque ya probablemente ya tuvo una consecuencia. Tal vez tenga una réplica. Igual estaba pensando en las condiciones precisas para... eh, Perdón. sí, igual estaba pensando en las condiciones precisas para poder proponer consideraciones. Porque el hecho de considerar algo igual implica tiempo. Por ejemplo, en una noche solitaria puede ser preciso para empezar a percatarte de cosas que tal vez antes ni siquiera percibías. Uh-huh. El hecho es de que a veces en la vida cotidiana las personas carecen del tiempo necesario para considerar las cosas. La gente usualmente actúa de manera reactiva. Uh-huh. Hannah Arendt hablaba precisamente acerca de el origen de una violencia dirigida al otro. Entonces, según ella, las personas están sobreestimuladas. Sí. Por lo mismo, resienten una falta de poder. Para ella, la falta de poder origina la violencia, porque entonces proviene de la impotencia de una persona. No, ¿sabes? Ese es un punto que es bastante interesante y creo que, o sea, me parece que es Samuel García el que hablaba de eso y que esa impotencia te llevaba a la búsqueda del poder. Uh-huh. Él señala que el resentimiento en el mexicano, en general, Sí. empieza cuando el niño equipara su fuerza con la de sus padres y se da cuenta que es insuficiente, o sea, pero no hay manera en cómo cambiar la situación. Ajá. Y esto lo generaliza y llama a una costumbre que hay en la sociedad mexicana de casi casi estar apadrinado, o sea, estar acostumbrado al maltrato de alguien Uh-huh. autoritario. Pero te das cuenta que los cimientos se basan en la opresión, ¿no? En la recriminación, en chingarte al otro, ¿no? O sea, Sí. puedes negociar y puedes conciliarte, pero si no funciona tienes que hacerle frente y eliminarlo de tu camino. Si alguien en el metro, o sea, si tú quieres entrar en el vagón del metro y está hasta la madre, Uh-huh. pues tienes que quitártelo, porque no hay manera de negociar, no le puedes decir, oye amigo, por favor me das permiso, o sea, lo empujas. Esa nula capacidad de encontrar como que el poder o la autoridad que señalas de Arendt y que Uh-huh. lo relaciono con lo que dice Samuel García de que el niño se da cuenta que es débil prácticamente desde que nace. Uh-huh. Hablas con el niño, hablas con el señor que empujó al otro, o revives a Porfirio Díaz y le preguntas qué onda, Uh-huh. qué haces. Sí. O a veces igual aparece una circunstancia opuesta cuando reconoces el origen de la opresión, Sí.
pero al final de cuentas reconoces igual tu falta de poder accionar en contra de la misma. El niño, al final de cuentas, deberá de entender que haga lo que haga, Ajá. su fuerza, Es por lo nula. menos en su etapa, nunca podrá ser equiparable a la de su padre. Sí. Entonces debe de estar actuando en conformidad a las circunstancias que él tiene. El problema para mí llega entonces cuando otra persona te exige cosas completamente fuera de tus circunstancias. En el metro Ujú. te encuentras a gente con destinos completamente diferentes, pero al final de cuentas cada una de esas personas, si tienen una característica, tienen prisa. Tienen prisa para llegar a sus lugares de destino. El problema es que la persona de al lado también tiene prisa. Sí. En todo momento estás rozando con el otro. Cuando rozas con el otro, de alguna u otra manera debes de reaccionar. No puedes Es quedarte el inmóvil, ¿no? problema. Y lamentablemente a veces la forma en la que uno reacciona ni siquiera fue pensada o ni siquiera fue reflexionada porque no tuviste el tiempo de reflexionar al respecto. No lo pudiste considerar. Mi trabajo me exige llegar a las 8 de la mañana y ya son 7:35. Y el metro está parado. Ajá. Sí. Entonces sí es una completa impotencia que al final de cuentas vas a reflejar con el otro. Lo reflejas con tu igual, el que termina con las consecuencias de todo lo que te han hecho a ti, va a ser alguien en tu misma posición. Entonces estamos rodeados de personas que, por el simple hecho de reaccionar ante circunstancias, deben de pasar por encima de ti. Están orillados a eso. A veces pensamos en la violencia y de igual manera se la adjudicamos al otro, porque no está aceptada la violencia. Uno no puede ser violento. Pero cuando la estigmatizo, entonces la reprimo. Todos sabemos las consecuencias de reprimir algo. De una manera u otra se manifiesta, ¿no? O sea, Ajá, al final de cuentas encontrará su manifestación. ser indiferente, pero no Ajá. una... Pero no es el tipo de indiferencia que es normal o entendible, ¿no? O sea, es ese tipo de indiferencia por menosprecio al otro. Ajá, sí. Suele pasar demasiado que siempre me fijo en la violencia provocada por el otro, pero al final de cuentas quien comete la violencia es un ser humano y lamentablemente todos somos seres humanos. Todos tenemos la posibilidad de llegar a un punto de estrés, de llegar a un punto de impotencia en la cual quién sabe de qué forma vamos a reaccionar. Sí. Porque solemos pensar en la gente que comete actos violentos como si circunstancias completamente lejanas a las de nosotros los orillaron a eso, pero no, el problema es que las circunstancias de esas personas son completamente similares a las nuestras. En cualquier momento nosotros nos podemos convertir en aquello en lo que vemos lejano. Nace de una protección a mí mismo o de una protección a lo que considero importante para mí. Como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque me estoy defendiendo ante estímulos externos. ¿Qué tal si en algún momento pudiéramos entender la violencia del otro? No voy a justificar a nadie. Una de las tantas razones que intervienen en el inicio de la Segunda Guerra Mundial es precisamente eso, ¿no? El sentimiento de menosprecio. Todos criticamos a aquel personaje innombrable porque al final de cuentas la fotografía que aparece en los libros históricos son de él. Sí. Pero a veces se nos olvida que igual él fue elegido democráticamente. Había montones de personas en el mismo estado que él. Llevaron a las consecuencias que todos conocemos. Pero no son personas desalmadas, son personas y tú eres una. Y en cualquier momento, al igual que ellos, tal vez puedes llegar a cometer una acción que esté orientada por todos los estímulos negativos que has recibido. Y que has reprimido, o sea, es volver Ajá. a lo mismo, o sea, has llegado al punto de no reconocerte y el hecho de que tú escondas o sumerjas algo, al final de cuentas se va a manifestar y va a explotar, o sea. Ujú. La tecnología, por ejemplo, nos ayuda a cometer actos de violencia, pero sin las consecuencias que normalmente conllevaría actuar con violencia. Matar a alguien es mucho más complicado
cuando tienes que matar a la víctima con tus propias manos. A personas entrevistadas que lo han hecho, sí se les nota una actitud completamente diferente a aquellas que lo han hecho con armas. Para realmente resentir los efectos de la violencia, no solamente en la víctima, sino en quien los lleva a cabo, es ver la reacción del otro. Y hay muchas cosas actualmente que nos ayudan a invisibilizar la reacción del otro. E inclusive cuando tú cometes un acto violento, prefieres voltear al otro lado, porque sabes que le estás causando daño a la persona y ese daño no puede pasarse por alto. Si realmente podría hacer lo que estoy a punto de hacer, si pudiera ver la reacción de esa persona. En los campos de concentración, las ejecuciones primero estaban efectuadas de una forma. Formaban a las víctimas para ser fusiladas por ciertos soldados. Uh-huh. Ya no pudo hacerse. Por eso, ¿a qué recurrieron? A la tecnología, a hacer máquinas de cadáveres. Ya no hay ningún tipo de relación entre el homicida y la víctima. Entre el hombre con el otro hombre, ¿no? O sea, dejas de considerarlo un hombre. Le quitas su... Es que lo ves como un objeto, o sea, le quitas su humanidad. Se la retiras. Porque es complicado causar daño en la otra persona cuando la estoy teniendo enfrente. ¿Qué tal si dejo pasar a aquella persona que siempre está tocando el claxon cuando claramente no es mi culpa que no estén avanzando? Tal vez algún día yo lo haga y tal vez algún día yo lo he hecho. Todos lo hacemos, vivimos las mismas circunstancias. Yo una vez estaba en el metro, en la estación que va a universidad. Uh-huh. Siempre está hasta su puta madre. Siempre está llenísima. Y tenía a un lado un señor. Eran las 8 de la mañana, creo. Y yo iba a pasarme el rato a la Ciudad de México. Yo no tenía nada que hacer realmente. Y el señor estaba angustiado. Estaba sosteniendo sus lágrimas de que no quería sacarlas, obviamente. Quería que llegara el vagón y no llegaba, porque cada vagón que llegaba estaba igualmente lleno. Entonces, de repente llegó uno vacío. El señor suspiró profundamente. La violencia es una manifestación de la vulnerabilidad de las personas. Del miedo, ¿no? Creo que es el llevar al extremo tus inseguridades y al final de cuentas los extremos se tocan. Sí. Nietzsche tiene una frase acerca de que el bien siempre es el que yo hago. Sí. El mal es el que el otro hace. Es aplicable, o sea... es aplicable. La moralidad tiene mucha relación con que siempre está conectada a mis acciones, no a las de la otra persona. Acciones con las que yo puedo juzgar al otro. Porque si eres atento te das cuenta de por qué la gente hace las cosas. El poder comprender el contexto en el que se encuentra la otra persona, uh-huh. Porque al final de cuentas, cada una de las decisiones que tomamos está influenciado por lo que vivimos. Uh-huh. Creo que este ejemplo queda reflejado en la película Parásitos. Pues su casa se inundó, ¿no? Y que tienen que desalojarla. Sí. Igual me gusta mucho esa escena porque cuando están ellos en la noche, las personas ricas, los otros están escondidos, ¿no? Uh-huh. Ante la lluvia, los ricos tienen la oportunidad de estar en el estado de contemplación. O sea, si ellos quisieran, podrían tener las condiciones necesarias para empezar a considerar cosas. Tú sí tienes las oportunidades de tener momentos de recreación. Uh-huh. Los otros güeyes ante la lluvia, en lo último que podían pensar era en manifestar su amor. Tenían que pensar en, cabrón, ¿ahora dónde dormimos? El sobrevivir, ¿no? O sea, llegar al otro día. Uh-huh. Van recorriendo la zona de ricos y después van bajando a su zona. De momento a otro se pudieron dar cuenta que aunque pensaban que estaban engañando a los otros, se estaban engañando ellos mismos. Se dejaron llevar por el placer. Ellos viven allí. Sí, o sea. Y no lo vas a poder cambiar. Eso es algo muy cabrón que me pasaba cuando no frecuentaba tanto la ciudad.
pues está cabrón estar aquí, está padre vivir aquí, o sea, y mientras más pasa el tiempo y como que más te sientes parte, o sea, más te dejas persuadir por lo que te ofrece un entorno que aparentemente puede ofrecerte más oportunidades que en donde resides, ¿no? Pero al final de cuentas, al único que engañas es a ti mismo. En negar tu circunstancia, o sea, lejos de la representación que te puede dar, ¿no? O de los intereses que puede darte, es mostrar la vergüenza que sientes por ti mismo, ¿no? Por lo que te conforta. Y mostrándolo de otro lado, creo que también se puede presenciar con el tipo de personas que basan su seguridad o incluso su personalidad según lo que posee, ¿no? Ven no la capacidad de reconocerse a sí mismo y de definirse ante los demás que tienen que acudir a lo material. Quería hablar acerca de un relato literario, el mío del portero al penalti se llama, y trata acerca de un cabrón que no se halla, o sea, va de aquí para allá y le llama a personas que antes habían convivido con él, pero ahora ni lo reconocen cuando él les llama. Los desconocen, Ajá, sí. pero de todas maneras aceptan salir con él por Ajá. alguna u otra razón y él sale con ellas, pero inclusive en más de una noche sale con muchísimas personas. Son demasiadas circunstancias a las que está constantemente enfrentado, pero porque en ninguna está cómodo. En ninguna de ellas encuentra pertenencia. Entonces vaga. Él prefiere dormir en hoteles. Sí. Es como ser huésped en casa propia, ¿no? O Ajá, sea, sí. Y sí tiene una tendencia a escapar de los lugares, pero es un escape sin fin porque en ninguno encuentra realmente la protección que necesita. su comodidad. Ajá. Encuentra una taquillera, la empieza a seguir, hay un encuentro entre ellos, terminan en la casa de la taquillera, pero él está desconcentrado. Inclusive empieza a tratar de imaginarse cosas, pero no puede. Está Está... bloqueado, ¿no? Ajá. De repente siente un bloqueo mental y por ende cierta desesperación. Entonces, ella le empieza a hablar acerca de cosas que él le había contado, pero las personaliza. Y a ese güey por alguna razón le molesta. Piensa, si ella me contó cosas a mí y yo sigo hablando de esas cosas con respeto, y a respeto a él le llamaba el hecho de no hacerlas propias, o sea, de saber que son suyas, porque ella sí se adjudica lo mío. Y le empezó a molestar. Y de repente vio una taza de té y en la taza de té había un reflejo que no le gustaba. Empezó a impacientarse y termina matando a la mujer. Lo que yo interpreto de esa escena es precisamente eso. Tenía una sobreexposición a circunstancias y al final las circunstancias le jugaron en su contra. E igual es una falta de pertenencia porque él no se sentía pertenecido a la mujer. A lo Por que eso, contaba, ¿no? Por ajá, eso le por eso molestaba. sentía esa ajenidad. Ni siquiera existe la palabra, pero me entiende. Sí, o sea, Ah, el no ser parte ajá. de, el no Y coexistir. cuando no tuvo esa sensación de ser parte, actuó con violencia. Creo que la violencia igual está relacionada a no pertenecer en ningún lado. De eso ya tiene un tiempo, pero estaba leyendo Ujú. que las personas que son racistas tienden a hacerlo por Mm, esa falta de pertenencia, por sentirse ajenos a... ajá. Y un ejemplo es Porque, Lovecraft. perdón, Sí. pero me gustó mucho lo que dijiste. Porque, güey, no mames, las tribus negras son un ejemplo de pinche cohesión, güey. Sí. Me maman sus tribus, güey. Pero ya, pero sí. ¿Por qué te encantan sus tribus? No mames, es cohesión, güey. Por el simple hecho de vivir en tribus. Una tribu es una comunidad completamente específica. En una tribu, sí mueres por el que vive al lado. Eres leal al otro, ¿no? O sea, Ajá, sí existe como que esa unión social. ajá. Por ejemplo, con Lovecraft, no me no sé si ya te lo había platicado, no sé si lo había dicho en el podcast, Sí. pero en uno de sus cuentos, pues él relata pues de una persona que vivía alejado de todos en un castillo muy grande y que estaba prácticamente exiliado ahí.
Y después de mucho tiempo se da cuenta que hay como que hay un festejo cerca y decide ir. Cuando él va, se da con la sorpresa pues de que todo el mundo se aleja de él. O sea, lo ven y se horrorizan. Él no entiende por qué y se ve en un espejo y pues ve su reflejo y se da cuenta que no es una persona, que en realidad es un monstruo. Y los estudiosos de Lovecraft utilizan esto como que para darle forma al racismo que él promovía o que él ejercía. O sea, él no se sentía parte de la comunidad, ¿no? Él se sentía ajeno. Él decía que era un caballero británico y le tenía un total respeto a su abuelo. Le tenía un desprecio a las personas que no eran o a las que no correspondían con ese grupo social, que las llegaba a minimizar. Como el no sentirse parte de, o sea, y en general, ¿no? Te puede llevar a pinche bola de pendejos, pinches estúpidos, ¿no? De pinches marginados. Ajá. Pero en realidad es un reflejo de lo que tú sientes porque no estás allí. Exacto, te da miedo el no pertenecer. Es más, podría decir que hasta te da envidia. Ajá. El no ser, el no coexistir. Porque esas personas sí tienen algo por qué morir. Cuando no perteneces, no tienes ningún propósito para ejercerla y por ende, como no hay un fin, se reproduce y se reproduce sin sentido. Es un ciclo vicioso. Ajá. Estés donde estés con quien estés haciendo lo que sea, te perteneces a ti. Y eso solo se quita de una manera, que es muriendo, pero eso será tema para otro capítulo. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. Apretados en un subte, ay, como aguanta la mirada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. Hay demoras en el subte, ellos se aguantan la mirada.